Yo estaba afuera de mi propia casa temblando de frío, bajo la tormenta más violenta que la Ciudad de México había visto en años. El agua helada me golpeaba el rostro mezclándose con mis lágrimas, pegando mi vestido sencillo a mis huesos cansados. A través del gran ventanal de la sala iluminada por candelabros de cristal que yo misma había limpiado esa mañana, veía a mi hijo Ricardo. Estaba riendo. Sostenía una copa de champán y abrazaba a su esposa Mariana mientras celebraban su cumpleaños número 35 en el exclusivo fraccionamiento de Polanco. Yo, su madre, la mujer que se partió el alma para darle todo, estaba sentada en un charco de lodo expulsada como si fuera un perro callejero con sarna. Miré mis manos. Las arrugas del tiempo temblaban incontrolablemente. Una lágrima caliente cayó sobre mi anillo de viuda desgastado por tantas horas frente a la máquina de coser. No sentía dolor en el pecho, sentía un vacío en el alma. Ellos no sabían que detrás de esa puerta de caoba que me acababan de cerrar en la cara el destino, ya estaba escribiendo su sentencia. Dios escribe derecho con renglones torcidos, dicen en mi pueblo, y esa noche el cielo mismo estaba preparando el peor de los castigos para la soberbia de mi propia sangre. La caída de su imperio de mentiras ya había comenzado. ¿Cómo llegué a esto?, me pregunté abrazándome a mí misma para no morir congelada. Crié a Ricardo sola. Vendí las únicas joyas de mi abuela para pagar su universidad privada. Me privé de comer carne durante meses para que él tuviera zapatos nuevos y no pasara vergüenzas frente a sus compañeros ricos. Mamá me decía cuando era niño, abrazándome con sus manitas en nuestro cuartito de Iztapalapa: cuando sea grande, te compraré una casa enorme para que descanses, para que no pases frío. ¡Qué ironía tan cruel! Su promesa se había cumplido a medias. Sí me llevó a vivir a su lujosa casa, tras casarse con Mariana, una niña de sociedad con apellido compuesto y corazón vacío. Pero no me llevó para descansar. Me llevó para convertirme en la sirvienta invisible de su nueva vida perfecta. La pesadilla estalló esa misma noche. Pasé semanas planeando su fiesta. Gasté mis últimos ahorros en un reloj que él deseaba y horneé un pastel de 3 pisos amasando la harina con mis manos llenas de artritis. Cuando llegaron los invitados, Mariana me interceptó en el pasillo y me obligó a ponerme un delantal viejo. «No salgas de la cocina, doña Sofía. Tu ropa huele a fritanga y me espantas a las amistades», me susurró con esa sonrisa venenosa que siempre usaba cuando no había testigos. Ricardo la escuchó. Vi cómo apretó la mandíbula, pero en lugar de defenderme bajó la mirada, tomó una copa y se alejó. Ese silencio fue la primera puñalada. El sonido del hielo cayendo en su vaso resonó en mi cabeza como un cristal roto, un sonido seco que me heló la espalda. Él estaba avergonzado de mí, pero fue doña Berta, mi consuegra, la que soltó la chispa que incendió la casa. Entró a la cocina arrastrando su abrigo de pieles y me miró de arriba abajo como si yo fuera basura. «Ay, Sofía», me dijo arrugando la nariz operada, «fuiste útil cuando Ricardo era un niño pobre y necesitaba a alguien que lo cuidara, pero acéptalo. Eres una mancha en su currículum. Eres un estorbo para la gente de nuestra clase. Deberías irte al asilo y dejarnos celebrar en paz». El plato de porcelana que yo estaba secando se me resbaló y se hizo añicos contra el piso. Ya no pude más. Salí a la sala ignorando las miradas de desprecio de sus invitados de cuna de oro y llamé a mi hijo. Le exigí respeto. Le supliqué que por una vez en su vida me diera mi lugar. El silencio en la sala fue absoluto. La música se detuvo de golpe. Ricardo se puso rojo de rabia, caminó hacia mí y me agarró del brazo. Me apretó con tanta fuerza que sentí cómo la piel se me amorataba al instante. «Me estás arruinando la vida», sisió entre dientes, escupiendo cada palabra con un odio que me quemó la cara. «Me estás arruinando la fiesta con tus dramas de pobre». Me arrastró por el pasillo a la vista de todos. Yo lloraba tropezando con mis propios pies, suplicando: «Hijo, suéltame, soy tu madre, me duele». Pero él abrió la pesada puerta de madera hacia la tormenta. «Vete a descansar a la calle, aquí ya no sirves», dijo con una frialdad absoluta antes de empujarme hacia el abismo. «Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano». Y así fue como la puerta se cerró. El golpe metálico de la cerradura resonó en mi pecho como la tapa de un ataúd. Me quedé allí, en la oscuridad de la noche, viendo a través de la ventana cómo cortaban el pastel que yo hice con tanto amor.
Mi hijo le daba el primer trozo en la boca a su suegra, la misma mujer que me acababa de humillar. Mis piernas no aguantaron más. Caí de rodillas en el lodo del jardín, tosiendo por el agua helada que me entraba por la boca. Pensé que iba a morir ahí mismo de hipotermia o de pura tristeza, que mi corazón simplemente dejaría de latir por el peso insoportable de tanta ingratitud. Pero entonces, a través del ruido ensordecedor de la lluvia, escuché el rugido de un motor poderoso. Un automóvil negro inmenso, reluciente y blindado se detuvo lentamente frente a la reja de la casa. Las luces altas me cegaron por un momento, cortando las gotas de lluvia como cuchillos de luz. La puerta trasera se abrió despacio. Un chófer de traje oscuro bajó rápidamente con un gran paraguas negro, y luego una mujer pisó el lodo con unos zapatos que valían más que todo lo que Ricardo tenía en su sala. Levanté la vista temblando. El rostro que se asomó bajo el paraguas era un rostro que yo conocía perfectamente, pero que pertenecía a una vida de pobreza en un humilde rancho en Jalisco. O eso era lo que yo creía. Sus ojos me miraron fijamente y no había ni un gramo de compasión en ellos. Había una furia destructiva, oscura y absoluta. No era una anciana indefensa, era un ángel exterminador que acababa de llegar para cobrar todas mis lágrimas. ¿Cómo pasé de ser la dueña de mi modesta vida a una prisionera en una jaula de oro? Cuando Ricardo me invitó a vivir a su nueva casa en Polanco, mi corazón de madre ingenua saltó de alegría en el pecho. Ya no tendrás que trabajar, mamá. Ahora me toca cuidarte. Te daré la vida que mereces, me dijo con esa sonrisa impecable que siempre lograba desarmarme. Empaqué mis pocas pertenencias en cajas de cartón desgastadas, despidiéndome de mi casita de Iztapalapa, de la máquina de coser que me había deformado la espalda durante décadas, de las madrugadas, remendando ropa ajena para que a él nunca le faltara un cuaderno. Llegué a esa mansión de mármol frío, de techos altísimos y ventanales inmensos, creyendo que finalmente íbamos a ser una familia. Pero cruzar esa enorme puerta de doble hoja de roble fue como firmar mi propia sentencia de aislamiento voluntario. El mármol no daba ningún calor, y las paredes blancas e inmaculadas parecían cerrarse sobre mí, asfixiándome lentamente. Desde el primer día, Mariana, mi nuera, con sus modales de princesa europea, su ropa de marcas exclusivas y su alma completamente hueca, dejó las reglas dolorosamente claras. Yo estaba desempacando un pequeño cuadro de la Virgen de Guadalupe, mi tesoro más preciado, cuando ella entró a mi cuarto. Un cuarto que casualmente era el más pequeño de la casa, escondido en la parte trasera junto al cuarto de lavado y el área de servicio. Mariana arrugó su nariz operada como si hubiera pisado algo podrido en la calle. Ay, doña Sofía, suspiró con una condescendencia que me revolvió el estómago de golpe. Le voy a pedir de favor que no cuelgue esas cosas aquí. Desentonan muchísimo con el diseño minimalista de la casa. Y por cierto, cuando cocine sus guisados tradicionales, abra bien las ventanas. La casa entera apesta a fonda barata y hoy tengo invitados importantes. Me tragué el nudo en la garganta. No dije nada. Bajé la mirada y guardé a mi virgencita en el fondo del cajón, sintiendo cómo me iba encogiendo por dentro, cómo mi propia existencia comenzaba a ser una molestia en su mundo perfecto. Esperaba que Ricardo me defendiera, que le dijera a su esposa que esta también era mi casa, que yo era la mujer que le dio la vida. Pero su silencio se convirtió en el látigo invisible con el que me castigaban a diario. Un domingo por la tarde, exhausta después de fregar de rodillas los pisos del patio que la empleada no limpió bien, me senté en el inmenso sofá blanco de la sala principal. Cerré los ojos solo un instante buscando un respiro para mis huesos viejos. Ricardo entró apresurado, miró el sofá y luego me miró a mí con auténtico pánico. Mamá, por Dios, levántate rápido. Mariana odia que se sienten ahí con ropa de limpieza, vas a manchar la tela italiana que costó una fortuna. No me preguntó si estaba cansada. No le importó que mis rodillas temblaran de dolor al ponerme de pie. Me echó de la sala de estar como a una extraña, como a una intrusa. Caminé hacia mi cuarto de servicio sintiendo que mis pasos pesaban toneladas. Era su madre, pero en esa casa yo valía menos que un maldito mueble de diseñador. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde dónde me estás escuchando ahora? ¿También sientes que tu voz es silenciada sistemáticamente en el lugar que deberías llamar hogar?
Yo estaba perdiendo mi voz rápidamente ahogada por las exigencias frívolas de Mariana y las humillaciones constantes de su madre, doña Berta. Esa mujer se la pasaba metida en la casa, presumiendo sus joyas despampanantes y su linaje inventado de alta sociedad. Un día la escuché hablando con sus amigas en el jardín mientras tomaban té helado. Es una verdadera pena que Ricardo tenga ese código postal tan corriente en su sangre. Se reía a carcajadas. Pero bueno, al menos la señora sirve para mantener los baños impecables. Es como tener servidumbre gratis, pero con el desagradable inconveniente de tener que verla caminar por los pasillos. Me escondí detrás de la pesada cortina de terciopelo, mordiéndome el labio inferior hasta que sentí el sabor metálico de mi propia sangre. Quería salir y gritarles a la cara que yo había pagado con lágrimas la carrera de ese hombre al que ahora tanto presumían como un trofeo. Pero había algo oscuro, algo que me carcomía por dentro y que no encajaba en esa historia de éxito deslumbrante de Ricardo. Mientras limpiaba su estudio privado unas semanas antes, encontré unos sobres extraños en el fondo de un cajón bajo llave que había quedado mal cerrado. No eran los recibos de su increíble sueldo como gerente transnacional. Eran copias de transferencias bancarias masivas, depósitos de 6 cifras que llegaban mes a mes desde una misteriosa cuenta corporativa en Jalisco. Ricardo me había dicho que él ganaba todo con el sudor de su frente y su talento inigualable, pero esos papeles tenían el membrete de una empresa que yo nunca había escuchado. ¿De dónde sacaba realmente ese dinero? ¿Por qué mi hijo, el que yo creía un genio absoluto de los negocios, recibía inyecciones de capital de una cuenta que ni él mismo parecía cuestionar? Ese secreto me comía viva día y noche, pero mi miedo aterrador a perderlo me hizo callar cobardemente. Preferí hacerme la ciega, la sorda, la tonta. Acepté lavarles la ropa íntima, cocinarles a deshoras, como un restaurante abierto, las 24 horas desaparecer mágicamente, como un truco barato cuando tenían visitas importantes. Pensé en mi infinita estupidez de madre, que mi sacrificio infinito compraría su amor, o al menos compraría su tolerancia, y un plato de comida en paz. Qué equivocada estaba. El amor genuino no se compra con servidumbre esclava, y el respeto jamás nace de la sumisión absoluta. Cada vez que yo agachaba la cabeza, ellos encontraban una nueva y creativa forma de pisotearme. La jaula de oro no solo me estaba quitando la libertad de salir, me estaba robando la identidad misma, despojándome de la Sofía valiente que alguna vez fui. Me estaba convirtiendo en un fantasma antes de tiempo, y ese fantasma acumuló tanto resentimiento, tanta humillación tragada en silencio, que finalmente aquella noche de tormenta estalló en 1000 pedazos al ver cómo cortaban el pastel de mi propia sangre, mientras yo me ahogaba lentamente en el lodo del olvido. El día de la fiesta de cumpleaños de Ricardo, me levanté a las 5 de la mañana, antes de que el sol asomara por los inmensos ventanales de esa casa que me asfixiaba. Mis piernas palpitaban y la espalda me dolía como si cargara piedras de molino, pero ignoré el dolor porque todo era por mi hijo. Amasé horneé y decoré un pastel de 3 pisos, con mis propias manos llenas de artritis, recordando cómo le gustaba el betún de vainilla cuando éramos pobres y felices en Iztapalapa. Pero mi nostalgia fue aplastada de un pisotón cuando Mariana entró a la cocina impecable y oliendo a perfume europeo. Se tapó la nariz con disgusto. Doña Sofía, le dije que no apestara la casa a fritanga, sisió, arrojándome un delantal negro sobre la barra de mármol. Póngase esto. No quiero que mis amistades piensen que recogimos a alguien de la calle. Hoy usted sirve, no estorba. Tragué saliva sintiendo que el aire me faltaba por la humillación. Mi propio hijo pasó por el pasillo en ese instante, ajustándose el reloj caro en su muñeca. Escuchó cada palabra. Nos miró, desvió la vista hacia el suelo y siguió caminando sin decir nada. Ese silencio cobarde me partió el alma en dos, dejándome sola con un delantal que pesaba más que las cadenas de un prisionero. Cuando los invitados comenzaron a llegar a las 7 de la noche, la casa se llenó de vestidos de diseñador, risas huecas y copas de cristal tintineando. Yo me había puesto mi mejor vestido, uno sencillo pero digno, el único que no estaba desteñido por el jabón de lavadero. Pero con ese delantal negro encima, me volví instantáneamente invisible. Fui reducida a una sombra que recogía vasos vacíos, llevaba bandejas de bocadillos y limpiaba las migajas de gente rica que ni siquiera me daba las gracias. Nadie, absolutamente nadie, me presentó como la madre del cumpleañero.
Era exactamente como ser una empleada contratada para el evento, una extraña en mi propia sangre. Fue entonces cuando llegó doña Berta, la madre de Mariana, cargada de joyas ostentosas y un ego del tamaño de la mansión. Me vio recogiendo unas servilletas, se acercó con su sonrisa de depredador y me murmuró al oído con tono venenoso: «Qué considerada eres al venir vestida de muchacha, Sofía. Así nadie se confunde sobre tu verdadero lugar en esta familia». El veneno de sus palabras me quemó por dentro, pero me obligué a ser fuerte porque tenía una misión en esa fiesta. Había pasado meses juntando billetes arrugados bajo mi colchón, sacrificando mis propias medicinas para comprarle a Ricardo un reloj que él había mencionado tiempo atrás. Quería ver sus ojos brillar como cuando era un niño al que le regalaba un carrito de madera. Me acerqué a él tímidamente mientras conversaba con unos socios de traje impecable. «Hijo», susurré, extendiendo la pequeña caja de terciopelo con las manos temblorosas. «Feliz cumpleaños». Él apenas me miró. Tomó la caja de mala gana, la cerró dentro de su puño sin abrirla y la dejó caer sobre una mesa llena de regalos ostentosos de marcas extranjeras. «Luego, mamá, estoy ocupado», murmuró con evidente fastidio, dándome la espalda de inmediato para reírse de un chiste de sus amigos. El dolor que sentí en ese momento fue físico, como si alguien me hubiera clavado un cuchillo oxidado en el pecho y lo hubiera retorcido lentamente. Mi sacrificio de un año, mi amor profundo de madre, fueron desechados en menos de un segundo, como si fueran basura que estorbaba en su perfecta vida. Corrí a refugiarme a la cocina sintiendo que las lágrimas finalmente me vencían y nublaban mi vista. Estaba lavando unos platos para disimular mi llanto, cuando doña Berta entró cerrando la puerta detrás de ella con un golpe seco. «Sofía», dijo con una voz que fingía amabilidad, pero que destilaba ácido puro. «¿No te das cuenta de que estás avergonzando a Ricardo frente a sus amigos con tus aires de pobreza?» Me giré sosteniendo un plato mojado y con la voz quebrada intenté defenderme con lo último que me quedaba de orgullo. «Yo soy su madre. Tengo todo el derecho de estar aquí». Doña Berta soltó una carcajada seca carente de cualquier calor humano. Madre se burló con una expresión de absoluto asco. «Querida, fuiste útil cuando necesitaba a alguien que lo cuidara, pero ahora tiene una esposa de verdad, una familia de verdad. Tú solo eres un estorbo, un recordatorio sucio e inconveniente de su pasado pobre que él quiere borrar». Cada sílaba fue una bofetada directa a mi dignidad, arrebatándome el aliento. Me quedé paralizada sintiendo cómo el mundo entero se derrumbaba bajo mis pies descalzos. «Si yo fuera tú», continuó ella acomodándose el collar de perlas en el cuello, «desaparecería de esta fiesta. Dejaría que la gente de verdad celebrara en paz». Salió de la cocina dejando un rastro de perfume caro y maldad mientras yo me aferraba al borde del fregadero para no desmayarme. A través de la rendija de la puerta vi cómo Mariana ordenaba que llevaran a la sala el pastel de 3 pisos que yo había horneado con tanto sudor. Tomó el cuchillo junto a Ricardo y le sonrió a sus invitados. Ricardo la besó tiernamente celebrando la perfección de la noche, borrando mi existencia por completo. Algo oscuro y pesado se rompió dentro de mí. Una rabia que nunca antes había sentido subió como fuego por mi garganta. Ya no iba a ser un fantasma llorando en las sombras de mi propia vida. Apreté los puños hasta clavarme las uñas en las palmas y caminé hacia la sala. La tormenta estaba a punto de estallar adentro mucho antes de que el cielo la desatara afuera. Caminé desde la cocina hacia la sala con los puños tan apretados que las uñas se me encajaban en la carne, sacándome medias lunas de sangre. El murmullo de las risas falsas y el tintineo de las copas de cristal cortado me zumbaban en los oídos como un enjambre de avispas. Ricardo estaba en el centro de la habitación desatando el moño de un regalo carísimo, mientras Mariana le besaba la mejilla con una devoción de plástico. Me planté frente a ellos todavía con ese delantal negro y húmedo que me marcaba como la sirvienta de mi propia sangre. «Ricardo», llamé, pero mi voz salió ahogada por la música lounge que llenaba el espacio. Él me miró de reojo y con un gesto de impaciencia que me partió el alma en pedazos, fingió no escucharme. «Ricardo, necesito hablar contigo ahora mismo», grité con todas mis fuerzas, y esta vez mi voz quebró el ambiente por completo. El silencio cayó sobre la sala como una losa de plomo. La música seguía sonando de fondo, pero todas las cabezas se giraron hacia mí, escaneando mi ropa de pobre con un asco indisimulable. Ricardo se puso rojo,
no de vergüenza por haberme ignorado sistemáticamente durante toda la noche, sino de rabia hirviendo por haber interrumpido su teatro de perfección. Caminó hacia mí con los dientes apretados, acorralándome contra la pared de la galería. «Mamá, ¿qué demonios te pasa? Estás haciendo un escándalo y me estás avergonzando frente a mis socios», siseó con un aliento a alcohol caro que me revolvió el estómago. ¿Avergonzándolo? La furia que había tragado durante años, todas esas humillaciones acumuladas, finalmente me reventaron en el pecho como una represa rota. «Yo te limpié la cola cuando no teníamos ni para tragar, Ricardo. Vendí la herencia de tu abuela para que fueras a esa universidad de ricos y ahora dejas que tu mujer y esta señora me traten como a un perro sarnoso en mi propia cara», le grité apuntando con mi dedo tembloroso hacia doña Berta. Mariana soltó un jadeo teatral llevándose una mano al pecho adornado con diamantes. «¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué mujer tan corriente! ¡Qué falta de clase!», murmuró con evidente repulsión, aferrándose al brazo de mi hijo, como si yo fuera a contagiarla de pobreza. Doña Berta dio un paso al frente con los ojos inyectados en un desprecio absoluto. «Eres una vieja resentida. Ricardo, saca a esta gata de mi vista antes de que yo misma llame a seguridad para que la echen a la calle». Y entonces sucedió lo impensable, lo que terminó de asesinar a la madre amorosa y sacrificada que habitaba en mí. Ricardo no las calló, no defendió mi honor ni mi vida de entrega. En su lugar levantó la mano y me agarró del brazo derecho con una fuerza brutal despiadada. Sus dedos se clavaron en mis músculos marchitos, apretando tan duro que solté un quejido de dolor puro que resonó en el techo alto de la casa. Me jaló hacia el pasillo arrastrándome como si yo fuera un costal de basura frente a todos esos desconocidos que nos miraban horrorizados y fascinados. «Hijo, me lastimas, suéltame por la Virgen», supliqué, sintiendo que las lágrimas finalmente se desbordaban calientes y amargas quemándome las mejillas. Pero él no me miró a los ojos, su mirada estaba muerta. «Me arruinaste la vida», mamá escupió, y cada sílaba era un clavo oxidado en mi ataúd emocional. «Siempre fuiste un lastre. Todo lo que tengo hoy lo logré a pesar de ti, no gracias a ti. Ya me hartaste. Estás arruinando mi noche con tus dramas de arrabalera». Me arrastró sin piedad hasta la inmensa puerta principal de roble tallado. Afuera el cielo de la Ciudad de México se estaba cayendo a pedazos en un aguacero torrencial, una tormenta violenta que golpeaba los ventanales con una furia implacable. Ricardo abrió la pesada puerta de un tirón y el viento helado me golpeó la cara como una bofetada de hielo. «Tienes que salir de aquí ahora mismo», me ordenó, con una voz tan gélida y ajena que me congeló la sangre en las venas. «Pero Ricardo, está diluviando. No traigo suéter, por Dios. Soy tu madre. Me voy a enfermar», le rogué aferrándome al marco de la puerta con la desesperación de un animal acorralado. Él me miró con unos ojos vacíos totalmente desprovistos de cualquier rastro del niño que yo amamanté en mis madrugadas de soledad. «Salte y no vuelvas a pisar mi casa hasta que aprendas cuál es tu lugar», sentenció, y con un empujón seco y violento en el pecho me lanzó hacia el abismo de la noche. Tropecé torpemente con el escalón de la entrada y caí de rodillas golpeándome contra el lodo helado del jardín delantero. El golpe seco de la puerta cerrándose a mis espaldas fue el sonido más definitivo, más cruel de toda mi existencia. Escuché el seguro metálico girar con un clic resonante. Mi propio hijo me había echado a la calle bajo un diluvio que calaba los huesos en la noche de su cumpleaños. El agua congelada empapó mi vestido, en cuestión de segundos pegándose a mi piel, temblorosa y robándome el aliento. Me arrastré por el césped empapado hasta llegar al gran ventanal de la sala, buscando instintivamente refugio bajo un pequeño alero. Desde ahí, pegando mis manos entumecidas contra el cristal frío, vi la escena que terminó de arrancarme el corazón de tajo. Adentro, la fiesta había vuelto a empezar como si yo nunca hubiera existido. Ricardo se arreglaba los puños de la camisa sonriendo relajado, mientras Mariana le acariciaba la espalda consolándolo. Vi cómo los meseros trajeron el pastel de 3 pisos que yo había horneado con mis manos deformadas por el trabajo. Se rieron, cortaron la primera rebanada juntos y se la dieron a doña Berta en la boca. Nadie miró hacia afuera. Nadie se preguntó si la mujer que le dio la vida estaba muriendo de frío a 10 metros de distancia. Yo era completamente desechable, un error en su biografía de éxito que acababan de borrar. Me dejé resbalar lentamente por el cristal hasta quedar sentada en los charcos de lodo
abrazando mis propias piernas para intentar retener una chispa de calor. Mi respiración se volvió errática, un jadeo doloroso en medio de la tormenta implacable. Estaba esperando que el frío me llevara de una vez, que Dios se apiadara de esta madre inútil y detuviera mi corazón roto para dejar de sentir tanto dolor. Cerré los ojos entregándome a la muerte, aceptando mi destino trágico en el fango de Polanco. Pero el universo no había terminado conmigo. De pronto, un sonido grave y potente comenzó a vibrar en el asfalto mojado bajo mis rodillas. Un motor rugía acercándose lentamente por la calle desierta, cortando el ruido ensordecedor de la lluvia. Abrí los ojos con la vista nublada por las lágrimas y el agua, mientras unos faros deslumbrantes rompían la oscuridad de la noche. Un vehículo inmenso se detuvo justo frente a la reja, apuntando su luz directamente hacia mi humillación, anunciando que la verdadera tormenta, la que arrasaría con todo, apenas iba a comenzar. El frío ya no era solo físico. Se había metido en mis huesos, congelando los pedazos de mi corazón roto que aún palpitaban débilmente bajo el aguacero. Estaba sentada en el lodo de ese jardín pretencioso de Polanco, tosiendo con el vestido pegado al cuerpo como una segunda piel de hielo. A través del ventanal, la fiesta de mi hijo seguía su curso repugnante. Mariana reía a carcajadas, arrojando su cabeza hacia atrás, mientras Ricardo le servía más champán, celebrando mi ausencia como si hubieran sacado la basura a la calle. Cerré los ojos, deseando que la tierra se abriera y me tragara de una buena vez, que Dios me llevara, para no tener que respirar el mismo aire que el monstruo que yo misma había parido. Pero entonces el rugido profundo y elegante de un motor partió la noche en dos. Abrí los ojos parpadeando contra la cortina de lluvia y vi cómo un inmenso automóvil negro reluciente y blindado se detenía justo frente a la casa. No era el transporte de algún invitado rezagado, ni la patrulla que Mariana seguramente quería llamar para quitarme de su pasto perfecto. Era un vehículo que gritaba un poder y un dinero que el fraccionamiento entero de Ricardo no podría igualar en 3 vidas. La puerta trasera se abrió despacio con esa pesadez característica de los autos de alta seguridad. Un hombre de traje oscuro impecable a pesar de la tormenta saltó al asfalto sosteniendo un enorme paraguas negro y corrió a abrir la puerta, y entonces ella bajó. Incluso a través de la cortina del diluvio, la reconocí de inmediato, pero mi mente se negó a procesar lo que mis ojos veían. Era mi madre, doña Margarita, pero no era la viejita humilde que yo creía que vivía en un ranchito olvidado de Jalisco, alimentando gallinas y viviendo al día. La mujer que estaba de pie frente a mí usaba un abrigo de diseñador carísimo, zapatos elegantes que no temblaron al pisar los charcos y llevaba un bolso que valía más que un coche. Caminaba con una autoridad y una presencia que aplastaba el piso a su paso, algo que nunca le había visto antes. Cuando la luz del poste iluminó su rostro, marcado por los años, vi sus ojos. Esos ojos oscuros brillaban con una intensidad aterradora, una furia hirviendo que hizo que mi propia sangre se helara aún más de lo que la tormenta ya lo había hecho. Me vio inmediatamente. Vio a su hija, la niña que ella trajo al mundo, sentada en el fango empapada, temblando destruida. El rostro de la matriarca se transformó en pura ira contenida. Caminó hacia mí con pasos rápidos, ignorando el lodo que salpicaba su ropa fina, y se arrodilló a mi lado. Sostuvo mi rostro helado entre sus manos calientes. Sofía me susurró, y su voz temblaba de emoción contenida y de una rabia asesina. Hija mía, ¿qué te hicieron? Si alguna vez en tu vida el abrazo de una madre te ha salvado de la oscuridad más profunda, deja tu like y acompáñame a ver cómo el universo equilibra la balanza, porque en ese preciso momento, al sentir el calor de su pecho, supe que yo ya no estaba sola en el mundo. No pude responderle. Mis labios morados apenas lograron articular un llanto desgarrador. Me apretó contra ella con una fuerza inmensa, dándome el amor incondicional que yo había mendigado inútilmente de mi propio hijo y que él había tirado como basura. Tras unos segundos, mi madre se separó lentamente y fijó su mirada en el ventanal iluminado de la sala. Sus ojos se entrecerraron al ver la fiesta burguesa que transcurría adentro. Veía a Ricardo riendo despreocupado, celebrando su éxito de cartón, mientras la mujer que le dio la vida agonizaba de frío a escasos metros de distancia.
Vi cómo la mandíbula de mi madre se tensaba, como su mano se aferraba al bastón caro que sostenía hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Era un bastón que yo jamás la había visto usar. Se levantó despacio ayudándome a ponerme en pie y se quitó el abrigo de diseñador para ponerlo sobre mis hombros empapados. El chófer me sostuvo gentilmente mientras ella se daba la vuelta hacia su auto. No me había dado cuenta de que detrás de su vehículo otra camioneta negra había llegado silenciosamente. Dos hombres enormes, verdaderos armarios, vestidos con trajes oscuros, bajaron y se acercaron a ella, esperando órdenes. Mi madre clavó su mirada una vez más en la casa de Ricardo, en la luz que irradiaba la traición de mi hijo. Y entonces, con una voz baja, pero cargada con la autoridad absoluta de quien tiene el poder total, pronunció una única palabra que sellaría el destino de todos los que estaban allá adentro: destruyan. Fue una orden que cortó la tormenta mejor que un rayo. Los guardaespaldas asintieron en silencio y comenzaron a caminar con pasos decididos hacia la elegante puerta principal que minutos antes me había sido cerrada en la cara. Yo miraba a mi madre desde el lodo, aún temblando, envuelta en su abrigo, intentando procesar lo imposible. «Mamá, ¿qué? ¿Quién eres?», logré balbucear, sintiendo que el mundo que conocía se había volteado de cabeza. Ella me miró y una ternura infinita contrastó con la furia de hace unos instantes. «Soy alguien que nunca debió haber permitido que sufrieras así», me dijo con voz suave. «Soy alguien que cometió el error de pensar que mantener distancia te protegería». Adentro de la casa la música seguía sonando, ajena a la avalancha que estaba a punto de aplastarlos. Mi hijo pensó que podía desechar a su madre impunemente. Lo que no sabía era que al tirarme a la calle acababa de despertar a la verdadera dueña de todo, y su patético castillo de naipes estaba a segundos de ser aniquilado. Antes de que mi cerebro pudiera procesar la magnitud de lo que estaba ocurriendo, los guardaespaldas llegaron a la entrada principal. No tocaron el timbre, no pidieron permiso. Uno de ellos levantó la pierna y pateó la inmensa puerta de roble con una fuerza tan brutal que la madera crujió como si se partieran los huesos de la casa, abriéndose de golpe y arrancando pedazos enteros del marco. El estruendo resonó por toda la calle lluviosa, ahogando el sonido de la tormenta. A través del ventanal vi el instante exacto en que la fiesta murió. El silencio que siguió fue ensordecedor. La música electrónica se cortó de tajo, como si alguien hubiera arrancado los cables de la pared con furia. Las risas fingidas y el tintineo de las copas cesaron. Escuché el cristal de un vaso haciéndose pedazos contra el suelo de mármol. Todos los rostros pálidos y desfigurados por el pánico se giraron hacia el umbral destrozado. Los dos hombres de traje oscuro entraron con la frialdad de militares en zona de guerra, ignorando las miradas aterrorizadas de la gente de sociedad, y se posicionaron a los lados, creando un pasillo humano. Ricardo fue el primero en reaccionar, adelantándose con el rostro rojo de ira y humillación. «¿Quiénes diablos son ustedes? Largo de mi casa o llamo a la policía ahora mismo», gritó, aunque su voz de niño rico temblaba patéticamente. Los hombres ni siquiera parpadearon, tratándolo como al insecto insignificante que realmente era. Y entonces mi madre cruzó el umbral. Caminaba despacio apoyándose en su bastón de lujo, pero cada paso que daba resonaba con una autoridad que helaba la sangre. El chófer la seguía de cerca sosteniendo el paraguas, y yo iba a su lado. Debía parecer un espectro salido de una pesadilla, pálida, empapada hasta los huesos, con el vestido embarrado de lodo hasta las rodillas, pero envuelta en el abrigo de diseñador de la mujer más poderosa de la sala. Mi madre, por el contrario, irradiaba la majestuosidad de una reina, entrando a reclamar su palacio usurpado. Ricardo me miró, y por una maldita fracción de segundo, vi en sus ojos un destello de terror absoluto. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Quién es esta gente?», balbuceó, perdiendo toda su arrogancia. Mi madre lo ignoró por completo. Sus ojos oscuros escanearon la sala, evaluando cada detalle de la decoración pretenciosa, cada símbolo de riqueza plástica. Mariana estaba petrificada, pegada a la pared, pero doña Berta, incapaz de controlar su lengua venenosa, dio un paso al frente. «Con permiso», exclamó con ese tono arrastrado y arrogante. «¿Quién se cree que es usted para invadir esta casa? Salga inmediatamente, vieja igualada, o yo misma la haré arrestar». Mi madre giró la cabeza lentamente y le clavó una mirada tan gélida que doña Berta retrocedió medio paso, como si la hubieran golpeado físicamente.
La policía, repitió mi madre, saboreando la palabra con una diversión cruel y despiadada. Por favor, siéntase libre de hacerlo. Hizo un chasquido con los dedos y su chofer le tendió un teléfono satelital directamente a las manos temblorosas de la consuegra. Llame ahora mismo y pregúntele al comisario de qué lado prefiere estar esta noche. La desafió con una certeza tan aplastante que doña Berta se encogió en su propio miedo, incapaz de tomar el aparato. Ricardo intentó intervenir sudando frío. Señora, esto es un malentendido. Mi madre armó un escándalo de la nada y yo solo le pedí que se calmara afuera, mintió descaradamente. ¿Calmarse?, lo interrumpió mi madre, y su voz destiló un veneno letal. Usted encerró a la mujer que lo parió en medio de un diluvio, a la mujer que se rompió el lomo y vendió su alma para darle de tragar, la echó a la calle como si fuera un perro callejero con rabia. Ricardo palideció tragando saliva con dificultad. ¿Y usted cómo sabe eso?, susurró. Lo sé todo, sentenció mi madre golpeando la punta de su bastón contra el mármol, produciendo un sonido agudo como un disparo. Mi nombre es Margaret Santos, anunció. El apellido resonó en las paredes. Vi cómo a varios de los socios de traje se les fue el color de la cara al reconocer a la dueña de la mitad de la ciudad. Y esta casa en la que se embriagan los autos que presumen en el garaje y el maldito empleo de gerente que tiene usted, dijo, señalando el pecho de Ricardo. Con el bastón absolutamente todo me pertenece. Ricardo se tambaleó hacia atrás como si le hubieran vaciado los pulmones a golpes. ¿Qué estupideces dice? Yo logré todo esto con mi propio esfuerzo, reclamó aferrándose a su mentira. Mi madre soltó una carcajada seca sin una gota de humor. El chofer abrió un maletín de cuero y ella arrojó una pila de documentos bancarios sobre la mesa de centro. Su esfuerzo. Usted fue un mediocre toda su miserable vida. Mariana ahogó un grito de horror al ver los papeles con el membrete de la corporación. Yo pagué su hipoteca cuando se atrasó como un muerto de hambre. Yo moví los hilos para que le dieran ese puesto. Invertí millones en usted solo porque era el hijo de Sofía para verla feliz, continuó mi madre implacable. Y usó mi propio dinero para humillar a la mujer que más lo amaba en este maldito mundo. Ricardo leyó los papeles con las manos temblando violentamente. La verdad estaba escrita ahí, innegable y brutal. Dios mío, es todo verdad, murmuró completamente destrozado. Doña Berta, viendo su mina de oro colapsar, chilló con desesperación. Bueno, si es así, díganos cuánto quiere. Podemos pagar. ¿Pagar?, repitió mi madre, y sus oscuros ojos brillaron con la intensidad de un incendio forestal. Usted, una vividora, cree que esto se trata de sus miserables centavos. Se giró hacia los enormes guardaespaldas y con la frialdad de quien aplasta una cucaracha ordenó: empiecen. Lo que siguió fue el caos más perfecto y purificador que he presenciado en mi vida. Los hombres se movieron con una eficiencia militar y destructiva. No tocaron a ninguna persona, pero fueron la ruina encarnada para cada objeto de esa sala. La mesa de regalos fue volcada de una patada, esparciendo paquetes finos y cajas de marca por el lodo que traíamos en los zapatos. Y entonces vi cómo uno de los guardias empujaba la mesa principal. El pastel de 3 pisos, el mismo que yo había amasado con dolor y lágrimas durante la madrugada, se estrelló contra el suelo en una grotesca explosión de crema de vainilla y masa aplastada. Era la metáfora perfecta de su vida falsa haciéndose añicos. Mariana gritaba histéricamente corriendo hacia las paredes junto con los invitados aterrorizados. Doña Berta intentó interponerse y fue empujada a un lado como un trapo inútil. Arrancaron los cuadros carísimos de las paredes, derribaron los jarrones de cristal y desconectaron el equipo de sonido arrojándolo al mármol con un estruendo brutal. «Paren, paren ya, esta es mi casa», berreaba Ricardo llorando de impotencia mientras intentaba detenerlos. Mi madre lo miró desde arriba, intocable y divina en su venganza. No le contestó con una calma que aterraba. No lo es. La verdadera pesadilla para Ricardo y su familia de plástico apenas estaba por comenzar en medio de aquella noche turbulenta. Mientras los enormes guardaespaldas seguían destrozando sistemáticamente el mobiliario fino y la decoración ostentosa, un grupo de hombres trajeados con portafolios de cuero entró por la puerta reventada. Eran los abogados de mi madre, moviéndose con la precisión gélida de quienes están acostumbrados a desmantelar imperios. Uno de ellos, con una frialdad robótica, desplegó un documento legal frente a la cara lívida de mi hijo y le informó que esa mansión no era suya.
Le explicó que la propiedad estaba a nombre de una sociedad mercantil y que él era un simple beneficiario temporal. Pero el verdadero golpe de gracia, el detalle que me hizo soltar un suspiro tembloroso, fue la cláusula de rescisión. El abogado leyó en voz alta sin piedad que el contrato exigía un trato digno y respetuoso hacia los miembros de su familia, específicamente hacia la señora Sofía Santos, su madre. Usted rompió los términos. Al echarla a la calle, sentenció el leguleyo. Ricardo, sudando frío y sintiendo que el piso desaparecía, balbuceó con voz temblorosa que él no sabía nada de eso, que no había leído esas condiciones. Mi madre lo fulminó con la mirada y le escupió que la ignorancia no era excusa para ser un hijo tan miserable. Al escuchar que el castillo financiero se derrumbaba, los invitados que quedaban empezaron a huir despavoridos como ratas cuando el barco se hunde. Uno a uno se escabullían por la puerta rota, murmurando disculpas ridículas con tal de no mancharse de la desgracia ajena. Mariana, la princesita intocable, se dejó caer de rodillas sobre los restos del pastel de 3 pisos esparcido en el piso, sollozando histéricamente, con el maquillaje escurriéndole por las mejillas. Agarró a Ricardo por los pantalones de su traje de diseñador, exigiéndole a gritos que hiciera algo que no dejara que nos robaran todo su estilo de vida. Pero mi hijo estaba paralizado, reducido a un niño asustado ante la furia de mi madre. Entonces sus ojos se cruzaron con los míos. Yo seguía ahí empapada y cubierta de lodo, pero mi alma ya no estaba de rodillas. Se arrastró hacia mí juntando las manos con desesperación. Mamá, por Dios, perdóname, no sabía lo que hacía, suplicó, arrastrando su poca dignidad por el suelo sucio. Yo lo miré desde la altura que me daba el dolor superado. Ahora ya sabes cómo se siente el frío, Ricardo, le respondí, con una calma que me sorprendió a mí misma. Ahora ya sabes qué se siente ser tratado como basura y estar afuera cuando más necesitas un refugio. Doña Berta, incapaz de aceptar que su mina de oro se había secado de un plumazo, intentó un último y patético acto de soberbia. Se interpuso levantando su dedo adornado con anillos caros y amenazó a mi madre con llamar a sus propios abogados, asegurando que su esposo, el gran señor Alberto Méndez, tenía los contactos y el poder para destruirla. Mi madre no se inmutó. De hecho, una sonrisa cruel y afilada se dibujó en sus labios. Se refiere al señor Méndez, que le debe más de 3 millones de pesos al banco del cual soy accionista mayoritaria, le preguntó con una suavidad letal que cortaba el aire. El color abandonó el rostro de Mariana y de doña Berta al instante, como si les hubieran extraído toda la sangre. Mi madre les sugirió con ironía que lo llamaran en ese mismo momento, que seguramente a ese hombre le encantaría saber que su hija estaba a punto de complicar su inminente bancarrota. Ese fue el jaque mate definitivo. La prepotencia de esas 2 mujeres clasistas se desinfló como un globo viejo. Estaban acorraladas, expuestas y financieramente muertas en el agua. Desesperada por salvar las apariencias frente al desastre, la consuegra intentó recoger los pedazos de su orgullo, anunciando que harían sus maletas y se irían esa misma noche a un hotel de 5 estrellas y que al día siguiente resolverían todo. Fue el turno del abogado de darles el tiro de gracia en la frente. Con la vista fija en sus documentos, le informó a Ricardo que todas sus cuentas bancarias y tarjetas de crédito habían sido congeladas por orden judicial 15 minutos atrás. Ricardo abrió la boca buscando aire, incapaz de procesar la asfixia que lo ahogaba. El abogado enumeró en voz alta y frente a su esposa los desvíos de fondos, los gastos personales de lujos cargados a las tarjetas corporativas y las mordidas cobradas a proveedores sobrevalorados. Lo habían atrapado con las manos en la masa. Mariana lo soltó de inmediato, dándose cuenta de que su matrimonio de ensueño era una farsa. Se había casado con un farsante y malversador que ahora no tenía ni un peso partido por la mitad para mantenerla. Acorralado sin escapatoria y viendo su vida evaporarse, mi hijo cometió el error más revelador y asqueroso de toda la noche. Se arrojó casi a mis pies llorando a moco tendido y me rogó que detuviera a mi madre. «Mamá, haz que pare, te lo juro que voy a cambiar, te voy a tratar mejor», lloriqueó frenético. Yo lo detuve en seco, recordándole que tuvo años para tratarme bien y prefirió humillarme. Pero en medio de su histeria, se le escapó la frase que mató cualquier rastro de compasión que me quedara. Pero yo no sabía que la abuela era rica.
El silencio que siguió a esas palabras fue pesado, asfixiante. Lo miré con una decepción tan inmensa que me dolió hasta la raíz del alma. Entonces es eso, susurré, sintiendo cómo se rompía el último hilo maternal que nos unía. No estás arrepentido de haberme echado a la lluvia, Ricardo. Estás arrepentido de haber perdido un dinero que ni siquiera sabías que existía. Ya no sentía lástima por él. Había perdido a mi hijo, sí, pero en ese preciso instante, bajo la luz cruda de su codicia, recuperé por completo mi libertad. Mi madre me puso una mano en el hombro con esa firmeza reconfortante que solo da el amor verdadero. Les advertí que tenían 50 minutos para empacar su miseria y largarse o serían tratados como invasores. Salimos de la casa flanqueadas por los guardaespaldas, dejando a los tres hundidos en los escombros de su propia avaricia. Afuera la lluvia se había convertido en una llovizna fría y constante. El chófer me abrió la puerta de la lujosa camioneta y una vez adentro, mi madre me envolvió con cuidado en una manta suave y térmica. Mientras el vehículo arrancaba suavemente por la calle mojada, no pude evitar voltear hacia atrás. A través del cristal tintado vi la silueta de Ricardo, parado en el marco de la puerta destrozada, con el rostro empapado, observando cómo me alejaba para siempre. Él se quedaba atrapado en la tormenta que él mismo había provocado, y yo iba camino a mi nuevo refugio. El viaje hasta Lomas de Chapultepec fue un borrón de cansancio. Llegamos a una mansión impresionante, y tras un baño de agua caliente y la revisión de un médico me hundí en un colchón inmenso. Cerré los ojos y por primera vez en toda mi vida, de incesantes sacrificios, dormí en una paz absoluta, sabiendo que el karma finalmente había cobrado todas mis lágrimas. Desperté con el sol filtrándose por los inmensos ventanales de una habitación que parecía sacada de un palacio de la realeza en las lomas de Chapultepec. Las sábanas de seda de una cuenta de hilos altísima acariciaban mi piel, un contraste brutal con el lodo helado que me había cubierto apenas unas horas antes. Por un instante de desorientación, el pánico me asaltó. Creí que todo había sido un delirio provocado por la hipotermia, pero el aroma a café recién hecho y fruta fresca en la mesa lateral me confirmó que el infierno de Polanco había quedado atrás. Sin embargo, un dolor sordo y confuso empezó a retorcerme el estómago. ¿Cómo era posible que mi propia madre me hubiera ocultado algo así? Me había dejado pudrirme en la miseria de Iztapalapa, remendando calcetines y tragándome el hambre solo como parte de un macabro experimento. La rabia, una furia sorda, desconocida para mí, comenzó a burbujear en mi pecho. Me levanté de esa cama imperial dispuesta a exigir respuestas, porque si ella me había dejado ser pisoteada por mi propio hijo, teniendo el poder de evitarlo, quizá ella era tan fría como él. Bajé las inmensas escaleras y la encontré en los jardines espectaculares de la propiedad, sentada bajo una sombrilla de hierro forjado, bebiendo té con la tranquilidad de quien acaba de aplastar un hormiguero. Me senté frente a ella con las manos temblando y le solté la pregunta que me quemaba la garganta. ¿Por qué fingiste ser pobre todos estos años? Mi madre dejó la taza de porcelana sobre la mesa, con un tintineo seco. Me miró con una dureza que me hizo encoger los hombros. Porque tu padre no era el buen hombre que te inventé, soltó de golpe, destruyendo la única imagen paterna que yo atesoraba. Me conoció cuando yo ya era rica. Me usó por el dinero, y cuando descubrió que estaba embarazada de ti, me amenazó con secuestrarte si no le entregaba la mitad de mi fortuna. El aire se me escapó de los pulmones. Aquel héroe trágico de mi infancia era en realidad un extorsionador asqueroso. Le pagué un acuerdo mensual para que desapareciera, continuó ella implacable. Y te crié haciéndote creer que éramos sencillas para protegerte, para que crecieras sin ser un blanco del interés ajeno. Mi cabeza daba vueltas a una velocidad vertiginosa. Entendía el pasado, pero ¿y el presente? ¿Y por qué dejaste que Ricardo me humillara? Así le reclamé con la voz rota por el resentimiento. ¿Por qué esperaste a que me echara a la lluvia para intervenir? Mi madre suspiró, pero no hubo disculpas en su rostro, sino una verdad cruda que me partió la cara. Porque siempre fuiste terca, Sofía, siempre quisiste probar que podías sola y respeté tu decisión de alejarte. Si yo hubiera llegado con mis millones hace años, no habrías aceptado mi ayuda. Tuve que esperar hasta que él cruzara la línea de lo aceptable. Empecé a llorar ahogándome en la estúpida culpa materna de siempre.
Es que fale. Si lo hubiera educado mejor, balbuceé. Mi madre me interrumpió de tajo asustándome. Basta, me espetó con firmeza. Le diste amor y sacrificios. Si él eligió ser un ingrato codicioso y cruel, eso refleja su porquería de carácter, no el tuyo. Dejó de ser tu culpa en el instante en que él decidió ser un cobarde. Sus palabras me golpearon como un balde de agua helada, pero terminaron por lavar la culpa que me había consumido durante décadas. Le pregunté casi con morbo qué había pasado con la familia de plástico de mi hijo tras nuestra humillante salida. Una sonrisa siniestra se dibujó en los labios de mi madre. Mariana llamó llorando a su padre, quien tuvo un ataque de rabia monumental al enterarse de que su princesita arruinó la única posibilidad de negociar los 3 millones de pesos que me debe. Me reveló saboreando cada sílaba. Y tu refinada consuegra doña Berta ahora tendrá que descubrir en carne propia cómo es depender de la caridad y la bondad de los demás. La imagen de esas dos mujeres snobs que me trataron peor que a un tapete viejo, hundidas en la miseria absoluta, me provocó una satisfacción oscura y deliciosa. El karma no solo había tocado a su puerta, había entrado con un mazo a destrozarles la vida. Por primera vez en medio siglo sonreí sintiendo que la justicia cruda y dura existía. Pasaste décadas viviendo para otras personas, Sofía. Ahora es hora de vivir para ti misma, sentenció mi madre, y no era una sugerencia. En las semanas siguientes mi vida dio un vuelco absoluto. Me rodeó de un ejército de psicólogos para ayudarme a procesar el trauma, nutricionistas para revivir mi cuerpo marchito y consultoras de imagen que tiraron a la basura mis ropas percudidas para ayudarme a desarrollar un estilo propio, elegante. Pero el verdadero cambio ocurrió en mi mente. Mi madre me sumergió de golpe en su imperio corporativo, enseñándome sobre inversiones y empresas. Al principio me aterrorizaba creyendo que una simple ama de casa jamás entendería ese mundo, hasta que me di cuenta de una verdad aplastante sobre vivir décadas estirando el gasto. Haciendo que el dinero rindiera, negociando la miseria sin volverme loca, me había dado un colmillo más afilado que el de cualquier junior de Polanco. Siempre fuiste una ejecutiva hija, me dijo mi madre con orgullo. Solo te faltaban los recursos adecuados. Y vaya que los iba a usar. Mi ascenso en el mundo corporativo no fue un cuento de hadas con final feliz. Fue un maldito bautismo de fuego que me quemó las debilidades hasta dejarme en carne viva. Me sentaban en salas de juntas de cristal, rodeada de hombres de traje impecable, que me miraban por encima del hombro, preguntándose qué diablos hacía una señora con cara de marchanta de mercado, tomando decisiones millonarias. Pero mi madre, implacable y fría como un témpano, me arrojó al ruedo sin un solo salvavidas. Tienes 40 años de experiencia administrando la miseria, Sofía, me dijo una tarde con una dureza que me caló los huesos. Hacer que el dinero rinda, cuando no hay ni para frijoles, requiere más cerebro y colmillo que cualquier maestría de esos juniors estirados de Polanco. Y tenía toda la maldita razón. Me tragué el síndrome del impostor, sequé mis inseguridades y empecé a devorar los estados financieros con la misma ferocidad con la que antes tallaba los pisos mugrosos para mantener limpia la casa de mi verdugo. A los 3 meses exactos de mi metamorfosis, el pasado tocó a mi puerta en forma de un sobremanoseado barato y con el timbre chueco. Era una carta de Ricardo. Al ver su letra temblorosa en el papel, un nudo de puro pánico y náusea, me apretó la garganta hasta dejarme sin aire. Esperaba exigencias, victimización barata, berrinches de un niño rico exiliado que exigía de vuelta su corona. Pero lo que leí me dejó helada con la sangre congelada en las venas. Escribía desde un cuartucho de azotea en la colonia obrera, durmiendo en un colchón manchado que compartía con la humedad, trabajando turnos de 14 horas como repartidor de comida en una moto destartalada. «Mamá», decía el papel manchado con lo que parecían ser lágrimas secas. Mariana me botó a la basura el mismo día que nos echaron. Me dejó sin un centavo. Pero ¿sabes qué es lo más asqueroso? Que me lo merezco. Cada gota de lluvia que me cae encima, cada humillación que paso agachando la cabeza para entregar tacos, me la gané a pulso por haberte tratado como a un perro callejero. Mis manos temblaban tanto que casi rompo la hoja en dos. Una parte de mí, esa madre idiota, abnegada y agachona que aún no terminaba de morir, quería salir corriendo, sacar a mi hijo de esa vecindad de mala muerte y comprarle un plato de sopa caliente.
Mi madre, que me observaba desde el otro lado del escritorio de caoba, leyó mi desesperación como un libro abierto. «Vas a correr a limpiarle los mocos». Sofía me soltó como un latigazo en pleno rostro. «Si lo sacas de ese infierno ahora vas a asesinar al único hombre decente que está intentando nacer de esa escoria». Sus palabras fueron cuchillos afilados pero absolutamente necesarios. El instinto maternal en este país a veces es una trampa mortal que cría tiranos. Guardé la carta en un cajón bajo llave y no respondí. Si Ricardo quería salir del hoyo asqueroso que él mismo había cavado, iba a tener que despellejarse las manos, escalando exactamente como yo lo había hecho toda mi maldita vida. El universo, sin embargo, aún no había terminado de repartir su justicia divina, y el karma le tenía preparado un banquete especial a la princesita de Mariana. Durante una tensa negociación para una fusión corporativa, terminé sentada frente a un empresario mayor, el mismísimo hombre con el que Mariana se había enredado tras botar a Ricardo a la basura. El señor, sudando frío y tartamudeando al reconocerme, me suplicó 5 minutos a solas y me confesó una bajeza que me revolvió el estómago. Mariana estaba demandando a Ricardo, alegando que él había ocultado millones durante su divorcio express en un intento desesperado y patético por sacarle sangre a una piedra. «Esa mujer es una vil sanguijuela, señora Sofía», me confesó el hombre aterrorizado al saber que su nueva esposa se había metido con la intocable familia de doña Margarita Santos. Ya me vació las cuentas. A mí nuestro matrimonio es una farsa, y ahora quiere exprimirlos a ustedes con una demanda inventada. La sangre me hirvió de inmediato, pero esta vez no de dolor ni de miedo, sino de una furia protectora fría y letal. No llamé a Ricardo para consolarlo, ni para avisarle de la traición inminente. Llamé directamente a los abogados más despiadados del bufete de mi madre. «Quiero a esa víbora arrastrándose por el suelo sin dejarle una sola salida», les ordené, y me sorprendió que no me temblara la voz ni un milímetro. Y así fue. Mis abogados no solo aplastaron su ridícula demanda en tiempo récord, sino que presentaron pruebas irrefutables ante el juez de que Mariana había falsificado documentos financieros y firmas. La arrinconaron con tal brutalidad legal que casi termina con un uniforme a rayas en el reclusorio femenil por fraude agravado. La última vez que supe de ella, la muy altanera de Polanco había huido de madrugada a otro estado, cargando con una reputación tan podrida y endeudada que ni en las peores cantinas la aceptarían. Yo no la destruí por proteger a Ricardo. Lo hice por mí, para barrer de una vez por todas la basura tóxica que había contaminado mi paz. Un año exacto después de aquella noche de tormenta, mi reflejo en el espejo de la oficina me mostraba al aseo implacable de 3 subsidiarias. Ya no bajaba la mirada ante nadie. Ahora los hombres de traje agachaban la cabeza cuando yo entraba a la sala. Entonces llegó una segunda carta de Ricardo. Esta vez, la tinta no estaba corrida por lágrimas de lástima ni de desesperación manipuladora. «Conseguí un trabajo honesto, mamá de oficinista. Estoy yendo a terapia sin faltar un solo día. No te escribo para pedirte dinero ni siquiera para pedirte perdón, porque sé que no tengo derecho a tu piedad. Te escribo porque hoy me miré al espejo y por primera vez en toda mi miserable vida no sentí asco de mí mismo. Ojalá algún día puedas estar orgullosa del hombre que estoy intentando reconstruir». Doblé la carta lentamente, sintiendo una paz absoluta y cristalina inundando mi alma. La herida seguía ahí profunda y fea como una cicatriz de guerra, pero ya no sangraba. El cordón umbilical del sufrimiento por fin se había cortado, y mi hijo, a puros golpes de miseria y soledad, estaba aprendiendo lo que significaba ser un verdadero ser humano. Un año exacto después de que suplicara por una oportunidad de hablarme frente a frente, acepté ver a Ricardo. Pero no lo cité en un café neutral ni en la mansión de mi madre, sino en mi propia oficina en la sede corporativa, donde mi nombre brillaba en letras doradas sobre la puerta de caoba. Quería que me viera en mi terreno respirando el poder que yo misma me había forjado. Cuando entró, casi no reconocí al gerente petulante de Polanco. Había perdido peso, su traje era de una tienda departamental barata y tenía los hombros caídos de quien ha cargado costales de culpa. «Mamá, estás increíble», balbuceó encogiéndose ante mi mirada gélida. Le señalé la silla con un gesto seco, sintiendo cómo el estómago se me revolvía en una mezcla asquerosa de lástima y rencor. «Te escucho», le solté sin una gota de calor maternal. Él tragó saliva bajando la cabeza como un perro apaleado. «Fui la peor basura que pudo pisar esta tierra. Te traté como a una sirvienta cuando merecías un altar.
Elegí el dinero y la falsedad de Mariana y te eché a la lluvia como si no valieras nada. El karma me hizo pedazos, mamá, y me lo merezco todo. Me incliné sobre el escritorio clavando mis uñas impecables en el cuero de mi silla. Mi corazón latía desbocado, debatiéndose entre abrazar a mi hijo o escupirle en la cara todo el veneno acumulado. No te engañes, Ricardo, le respondí con una frialdad que hasta a mí me asustó. No vienes buscando a tu madre. Vienes buscando que alguien te absuelva del asco que sientes al mirarte al espejo todas las mañanas. Quieres limpiar tu conciencia porque sabes que fuiste un monstruo. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas curtidas. Tienes toda la razón, sollozó rompiéndose en llanto abierto frente a mí. No te pido que me mantengas ni que me devuelvas a mi antigua vida. Solo te suplico una oportunidad para demostrarte que ese imbécil engreído ya se murió. Aquellas palabras me sacudieron hasta la médula. Yo había jurado no volver a ser su tapete emocional, pero la crudeza de su confesión tenía un peso real. Le propuse un trato brutal y sin concesiones, terapia familiar obligatoria, y a la primera señal de manipulación o berrinche de Junior, yo misma me encargaría de borrarlo de mi mapa para siempre. Él aceptó sin dudarlo, firmando su rendición absoluta. Los meses siguientes fueron un campo minado emocional. Tuvimos sesiones de terapia donde nos gritamos verdades tan filosas que nos dejaban sangrando el alma por días. Descubrí que la raíz de su podredumbre había sido un profundo complejo de inferioridad, un vacío que intentó llenar aplastándome para sentirse grande frente a su suegra arribista. Lentamente, a pura lágrima y esfuerzo, el verdadero Ricardo empezó a asomarse. Consiguió un trabajo honesto de oficinista y, para mi asombro, un día me presentó a su nueva pareja. No era una niña bien de las lomas con la nariz respingada, sino una maestra de primaria de Tlalpan, sencilla, de risa fácil y manos trabajadoras. Cuando él la miraba, no había presunción, había paz. Se casaron al año siguiente en una ceremonia humilde a la que yo asistí con el corazón en un hilo. Mi madre, sin embargo, se negó rotundamente a ir. Yo no perdono a las ratas solo porque aprendieron a nadar para no ahogarse, sentenció la matriarca, destilando ese rencor de hierro que la mantenía viva e implacable. Respeté la decisión de mi madre. Algunas heridas son demasiado profundas para que el tiempo las borre con una simple disculpa. Pero el verdadero punto de quiebre, el momento que sacudió los cimientos de mi nueva vida, llegó meses después, cuando sonó mi teléfono de madrugada. Ricardo me llamaba desde un hospital público llorando a mares. Mamá ya nació. Tienes una nieta, me dijo con la voz quebrada por el milagro. Y te juro por mi vida que le voy a enseñar lo extraordinaria y fuerte que es su abuela. Cuando llegué a la clínica y sostuve a esa pequeña criaturita envuelta en mantas, sentí un terror paralizante. El miedo a volver a amar sin medida, a entregarme para que me hicieran pedazos, otra vez me estrujó el pecho. Miré a Ricardo a los ojos y le solté mi última advertencia, dura como el diamante. La voy a amar con toda mi alma, pero bajo mis reglas. No voy a permitir que nadie de tu nueva familia me vuelva a usar como un trapo viejo. ¿Me oyes? Él asintió solemnemente, besando mi frente con un respeto que jamás le conocí. Hoy, a mis casi 60 años, el reflejo que me devuelve el espejo no tiene nada que ver con aquella viuda marchita que fregaba pisos ajenos para pagar deudas de un malagradecido. Soy la CEO indiscutible de 3 empresas, y cuando camino por los pasillos, el respeto que me tienen no es por mi apellido de abolengo, sino por las cicatrices que llevo con orgullo. La palabra que mi madre pronunció aquella noche de tormenta, la orden de destruir todo a su paso, fue el mejor regalo que la vida me pudo dar. No se trataba de demoler una mansión de Polanco ni de aplastar a una nuera clasista. Se trataba de aniquilar a la Sofía sumisa, a la madre agachona que confundía el amor con el martirio y el sacrificio con la autodestrucción. Tuve que ser quemada hasta las cenizas, echada a la lluvia en la peor de las miserias, para poder renacer con una coraza de acero inoxidable. Mi hijo aprendió a ser hombre a base de golpes de realidad, y yo aprendí a ser mujer a base de dolor. El perdón no significa amnesia. Significa tomar la decisión consciente de no dejar que la basura del pasado pudra la belleza de tu futuro. Si esta historia de lágrimas, sangre y renacimiento resonó en alguna parte de tu corazón herido, si alguna vez te han roto el alma, los que más amabas, te invito a que te suscribas a nuestro canal y nos dejes en los comentarios qué lección te
Llevas hoy. Nunca es tarde para recoger tus propios pedazos y construir un imperio con ellos. La historia presentada anteriormente es una obra de ficción creada con fines de entretenimiento. Sin embargo, sabemos que los temas oscuros y complejos tratados en este relato, como el abuso psicológico, la violencia intrafamiliar, la manipulación financiera y el maltrato hacia las personas mayores, son realidades dolorosas y latentes en nuestra sociedad. Si tú o alguien que conoces se encuentra atrapado en una situación de violencia doméstica, humillación o abuso de cualquier tipo, te instamos a buscar ayuda profesional inmediatamente. Por favor, acércate a las autoridades competentes de tu localidad, a organizaciones especializadas o a personas de tu entera confianza. No estás sola y el silencio nunca debe ser tu única opción.